Hola a todos, mi nombre es María del Pilar Malpartida Alejandro, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Perú y me encuentro en el octavo ciclo. Yo les hablaré sobre la NIA 550, que lleva por nombre Partes Relacionadas, a cargo de nuestro docente Hugo Emilio Gallegos. Tocaremos los siguientes puntos en la exposición, que es la introducción, marco teórico, caso práctico, aplicación de la NIA 550 y conclusiones. Antes de dar inicio a la NIA 550, les voy a hablar en contexto general qué son las NIAs. Las NIAs son las normas internacionales de auditoría, que son un conjunto de procesos técnicos que guían al auditor a poder realizar un trabajo de auditoría en donde el producto final sea un trabajo de calidad y que pueda reflejar la realidad de los estados financieros. ¿Ok? Ahora, las NIAs son desarrolladas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, que es una entidad independiente que forma parte de la Federación Internacional de Contadores. ¿Ok? Entonces, para dar inicio a este tema de la NIA 550, hemos planteado 6 preguntas que son de nuestro interés y que se van a ir respondiendo conforme avancemos. Pero trabajaremos con 2 preguntas en especial. Uno, ¿qué se entiende por partes relacionadas en una auditoría financiera? Dos, ¿qué papel juega el auditor en la detección de operaciones con partes relacionadas no reveladas? ¿Ok? Siguiendo, a ver, tenemos la naturaleza de la NIA 550. Esta NIA se formuló y se aprobó en el año 2008, pero entró en vigencia el 15 de diciembre del año 2009 para que se pueda auditar los estados financieros desde esa fecha. Ahora, por definición tenemos que las partes vinculadas son empresas que están relacionadas entre sí por la misma giro de negocio, en donde este tipo de operaciones es muy común en todos los negocios, pero nuestra intención o nuestro objetivo es ver qué tipo de transacciones se vienen realizando entre estas empresas y qué factores de riesgos podrían inducir a una fiscalización de la zona, ¿ok? Entonces, nuestro papel como auditor es hallar este tipo de operaciones y ver todo el proceso que sigue la empresa para que las operaciones sean fiables y reales en los estados financieros. Como naturaleza de empresas vinculadas, tenemos 4 elementos que lo componen. Empresas relacionadas, que son las empresas que tienen mayor participación en el capital de las empresas y tienen el poder de decidir sobre las operaciones comerciales, financieras de las empresas pequeñas. Cuando hablamos de empresas asociadas, son las empresas que tienen menor participación en el capital de otras empresas, se podría decir un 25%, y que también ejercen influencia en el control de las demás empresas pequeñas. Un grupo económico son empresas que se juntan entre sí para formar una entidad y con ello pueden crear objetivos como barreras comerciales, ingresar a otros mercados más grandes, en otros acuerdos. Entonces, con esos objetivos se crea un grupo económico. Ahora, cuando hablamos de precios de transferencia, es un mecanismo de precio que origina beneficios entre las empresas relacionadas, en algunos casos con el objetivo de que la empresa matriz pueda ser la beneficiada con las ganancias. Los objetivos de la NIA 550, como le señala la norma, nos dice que el auditor debe de identificar y analizar todo el contexto de las empresas que lo conforman, los factores de riesgo, el proceso de la empresa, las operaciones, con el objetivo de que pueda concluir y elaborar su informe de auditoría para que lo muestre al comité administrativo de la empresa para ver qué se puede aplicar para que se puedan seguir las pautas y lineamiento como nos indica esta NIA 550. Nuestra aplicación como auditores vendría a ser que identifiquemos, que evaluemos y que respondamos diseñando un informe financiero sobre las transacciones de operaciones vinculadas. Ahora, la norma, la NIA nos señala que existen 7 requisitos que nos ayudarán en el proceso de auditoría de partes vinculadas. Tenemos el procedimiento y actividades relacionadas, identificación y evaluación de los riesgos,
3, respuestas a los riesgos de representación. Como punto 4, evaluación de la confiabilidad y de la revelación de las relaciones. 5, declaraciones escritas. 6, comunicaciones con los encargados. Y 7, documentación. En resumen, nos quiere decir que el auditor debe de desarrollar todo el proceso de cómo va a auditar a las empresas vinculadas, y con esto evaluar un informe donde diga las recomendaciones sobre los procesos, sobre estos procesos y cómo podemos mejorar, ¿no? Y esos tipos de riesgos que identifica, eh, cómo mejorarlos y informarlo a las autoridades de la comisión administrativa para que mejoren esos procesos. Hemos realizado un caso práctico de la empresa comercial Max, que es una empresa comercial, en donde el tema se da en que las empresas relacionadas le brindan sus reportes de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar a la empresa comercial Max, pero se deduce que hay ventas ficticias que podrían no ser reales. Entonces, ante una posible fiscalización de la SUNAT, nosotros hemos realizado un pequeño archivo en donde cumpliremos el papel de auditores para ver que las ventas fueron reales y no ficticias. Acá hemos realizado los estados financieros del año 2023 y del año 2024. Son los años que estamos comparando. En característica de la NIF 1, que nos menciona que los estados financieros deben ser comparables, ¿ok? Tenemos por el lado de los activos las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Tenemos por el lado de los pasivos las cuentas por pagar a relacionadas. Y con esto hemos realizado una evaluación que hemos preguntado a determinadas empresas. Uno es si la empresa cuenta con una política sobre partes relacionadas. Otro es, ¿posee la empresa controles para solicitar las transacciones de partes vinculadas? La otra es, ¿qué tipo de transacciones realizan estas empresas? Y nuestras observaciones fueron que sí existe en la empresa comercial Max el procedimiento de las facturaciones de ventas y de cuentas por pagar. Realizan transacciones comerciales de ventas. En nuestra nota 33 tenemos el detalle de estas cuentas por cobrar relacionadas, que son por préstamos, por gastos reembolsables y que tiene asociadas subsidiarias. En resumen, nuestro informe de auditoría realizó los siguientes puntos. Que se detectó que la empresa comercial Max sí tiene operaciones con sus empresas relacionadas y que podían existir factores de riesgo, pero que la empresa, el auditor pudo detectar y comunicarle a la comisión administrativa para que estos puntos se mejoren. Y todo esto se dio teniendo como sustento la verificación de contratos de venta, acuerdos escritos, se revisó los comprobantes de pago, se realizó entrevistas a los personales de administración, y el auditor con esto pudo documentar en su informe de auditoría que todos los hechos fueron reales y no hubo venta ficticia. Entonces, con esto hemos cumplido nuestra misión de auditar y que todas las operaciones fueron fehacientes. Como conclusión, como conclusión de nuestro tema, podemos decir que las transacciones con partes relacionadas no siempre tienen un esquema real o un esquema simple, sino que a veces puede ser un poco engorroso el tipo de operaciones y inducir a la SUNAT de que el margen de utilidad, tal vez que se está generando con la empresa matriz, no está siendo, no está siendo en beneficio de las demás empresas, ¿no? Entonces, con esto, el auditor debe de dar énfasis en la identificación, en la valoración y en la revelación de los factores de riesgos e informar al comité administrativo las recomendaciones y establecer una política de partes relacionadas para que la empresa se alinee con estas pautas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.